muy bien. A lo largo del programa, salvo ahora en el medio que estuvimos más remitiéndonos un poco más a seguridad en la forma de entenderla convencionalmente, pero la responsabilidad ciudadana, el llamado a tener responsabilidad cívica, a no trasladarnos si no es importante, sobre todo ante la venida de la Semana Santa de turismo. Y ante un dato que no podemos dejar de tener siempre sobre la mesa, más allá de protegernos nosotros, es no tirar tanto de la piola del sistema de salud, estemos donde estemos, ¿no? O sea, porque de verdad, ya hay muchos médicos en cuarentena. ¿Se podrán ampliar mañana las camas de CTI? Sí, fantástico. Pero ¿y si no tenés el personal intensivista necesario? Porque, o sea, hay que pensar en todo eso, todo ese ejercicio. No diciendo esto pretendo ser alarmista, no, simplemente tenerlo siempre presente y siempre en cuenta. Y por eso además tenemos un Skype ahora, en este mismo momento, con el doctor Osvaldo Bianchi, que es secretario general del FEMI, la Federación Médica del Interior, porque hemos concentrado mucha atención seguramente a lo que es la capacidad del sistema en Montevideo o en grandes puntos regionales, pero nos gustaría una voz, una fuente directa de cómo lo está viviendo realmente la Federación de Médicos del Interior en lo que tiene que ver con recursos materiales y humanos también. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Victoria. Gracias a ti y a todo el panel. Me parece que es muy importante desde el punto de vista de la prensa y cada uno que aporte un granito de arena para esta pandemia que nos ha tomado. Total, es un hecho inédito Sí. para nuestra historia y me parece que es fundamental aprovechar cada espacio para informar a la población y a nuestros propios colegas, a nuestro propio colectivo. Si quieres, a modo de presentación, FEMI es un gremio médico de segundo orden. Son 22 gremiales que están distribuidas en todo el país, en los 19 departamentos, de aproximadamente 3.000 médicos. Tenemos más de 50 años de historia y hace 5 años se separó, aproximadamente 5 años, FEMI de FEPREMI, o sea, la parte gremial de la meramente asistencial. Y la parte gremial quedó en un rol articulador de todo lo que es condiciones laborales y con muchísimo, quiero destacar, conocimiento de territorio. En más de 50 años, FEMI está en el entretejido social muy metido, muy en relación con nuestros pacientes y con mucho conocimiento de territorio. No sé si quieren que comience. Yo me armé un poco un speech con fortalezas y debilidades, el desafío que tenemos por delante. Si quieren, se los comento un poco. Soy oriundo de 33, soy médico de 33. Como ya han visto por la prensa, tuvimos una pequeña disrupción y también, si quieren, les puedo aclarar el tema, pero como ustedes gusten, si quieren, por donde Sí, quieren, comienzo. sí, sabemos, ¿no?, que se habían de alguna manera cesado algunos médicos de policlínicas, pero con la intervención de ACE ya se volvió a restaurar el trabajo, ¿no? Puntualmente, y la hacemos bien cortita, agradecerle personalmente a Leonardo Cipriani, como presidente de ACE, que se apersonó en 33, y también agradecerle a la Intendencia por el compromiso con la población que tiene y lograr un ámbito para que estos 24 colegas, por una descoordinación directamente, Sí, sí, por no saber no hubo implementar, mala intención o dolo. no, para nada. Y les quiero agradecer tanto a las autoridades de la Intendencia como al directorio de ACE, Leonardo Cipriani, que a través de la labor gremial, como yo te decía, de articulación, logramos crear un ámbito para que esos 24 colegas sean reincorporados, un ámbito de trabajo entre la Intendencia, la RAP de ACE y la gremiación médica, que es parte de FEMI, para que esos 24 colegas sean reincorporados a sus funciones. Más que nada es de destacar eso. Me parece que es hacer un punto y adelante. No hacer visión retrospectiva me parece que no Bien. suma nada. A ver, entonces se lo planteo de esta manera. El desafío está claro. Vamos a hablar de Sí. cuáles son las fortalezas que tiene el interior para enfrentar este desafío. A ver, y cuáles son las debilidades, ¿no? En el interior se ha adaptado los prestadores y a nivel de personal, lo ha adaptado a los procesos asistenciales tanto públicos como privados para afrontar la pandemia. Se han tomado los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, Sí. o sea, priorizar la atención en domicilio, hacer triage y seguimiento telefónico, reorganizar la atención en policlínica para evitar aglomeraciones y las cirugías de coordinación se han postergado.
Si bien los protocolos siguen siendo lineamientos generales, hay diferencias en la implementación por un tema geográfico, por un tema de recursos materiales humanos, Bueno, tema de sí, infraestructura. No es homogéneo, cada uno, según los lineamientos establecidos por el Ministerio, lo baja a su manera, pero los lineamientos generales se están tratando de implementar. Y hay que destacar el enorme compromiso del equipo asistencial, tanto médico como no médico, del interior y de todo el país con esos lineamientos. Están muy comprometidos, flexibilizan sus compromisos laborales para contribuir a la implementación de protocolos, realizan tareas fuera de sus funciones habituales. Y lo que es muy importante acá, porque hay varias frases a destacar, hay varias palabras. Acá lo que se está tratando es de actuar de forma coordinada, formando equipos de trabajo y fortaleciendo cada uno de los niveles de atención. Como bien sabemos, hay un primer nivel, un sí. segundo nivel y un tercer nivel de atención. Ah, Para ponernos un poco en panorama sí, de cómo está el tercer nivel de atención, en el cual tuvimos una reunión el martes con el directorio de ACE, y ellos no sé si habrán sentido el tema de los centros COVID y que van a sí, fortalecer sí, las sí, camas sí, de CTI en el interior y demás. sí. Al día de hoy, en el interior del país, les paso unos datos nomás para que sepan el escenario y lo importante que es en el tema de la comunicación, decirle a la gente que haga turismo en casa. Nos jugamos un partido fundamental A ver, y les paso un poco el escenario que hay en el interior del tema camas de CTI. En el interior hay aproximadamente 240 camas de CTI. ¿distribuidas cómo? Es el 30% de las camas de CTI del país. De los 1.700.000 usuarios que se atienden en el interior del país, 800.000 usuarios son del sector privado y 900.000 usuarios son del sector público. Pero a su vez, de esas 240 camas de CTI, ¿me van siguiendo más o menos? Sí, El 75% de esas 140 camas está en el sector privado y el 25% en el sector público. A modo de ejemplo, en el sector público, que tiene la menor cantidad de camas de CTI, la distribución no es homogénea. Por ejemplo, en la región norte, porque ACE está distribuido por regiones, cuenta con 40 camas de CTI, pero el oeste no tiene ninguna. Están todas en el privado. Por eso es fundamental, y nosotros lo propugnamos desde FEMI, la complementación público-privada, porque acá nos jugamos todos en esta empresa. Es fundamental. Y obviamente las autoridades están enteradas y el propio directorio de ACE piensa aumentar en camas de CTI el tercer nivel de atención. Pero este partido, aparte, el desafío es enorme, ¿no? Pero este partido se juega en los tres niveles, a nivel del primero, segundo y tercer nivel. Es de destacar que en el sí, primer nivel de atención ¿por qué no explica? Vamos a profundizar en ese aspecto, porque uno visualiza que todo se reduce, lo grave, en el tercer nivel. perfecto. Y está claro, la falta de camas y de personal que atiendan esas camas de TI es enorme, es el desafío, pero el contagio arranca en el primer nivel, ¿no? Exacto. También. Victoria, es muy acertado Mm, tu comentario porque el 80% de las patologías derivadas del coronavirus se solucionan en el primer nivel de atención. exacto. Y por eso fue la denuncia o el llamado de atención que hicimos a las autoridades, que hubo muy buena respuesta, por el tema de las 15 policlínicas que cambiaban la modalidad de atención sin médico en Claro. 33, que por suerte fuimos escuchados. El 80%, si nosotros en el primer nivel lo desarticulamos, se van a aglomerar en el segundo nivel de atención y lo van a sobrecargar. Segundo nivel estamos hablando de puertas de emergencia, sanatoriales o a nivel de ACE. Y la batalla, yo creo que, y lo dijimos en el directorio, la batalla no hay que darla en retirada, hay que fortalecer los tres niveles. Estoy de acuerdo, el tercer nivel es el índice de mortalidad, lo tenemos que fortalecer y más que nada en el interior, como podrán ver, en el interior están el 30% de las camas de CTI del país. Y tenemos que atender 1.700.000 usuarios. Si será enorme el desafío. Nosotros desde FEMI estamos trabajando en varias líneas. El comité ejecutivo está reunido en forma permanente, con plenarios a cada 72 horas o menos quizás, con los 22 gremios, lo hacemos en forma virtual, con plataformas virtuales propias, y hacemos también actividades formativas, porque eso me parece que es muy importante para los colegas, con algo novedoso, con algo nuevo que nos apegaba a todo en Sí, realidad. claro. Por ejemplo, a través de plataforma virtual tuvimos charlas del profesor Medina de infectología, cursos de bioseguridad, que eso es libre para que cualquiera lo acceda y está en la plataforma, está en YouTube, está en la nube para que cualquiera lo vea. Una muy interesante, que si se quiere tampoco se ha prestado demasiada atención,
es el tema de la asistencia psicológica, Bueno, el estrés psicológico, no solo de los colegas que atienden a los pacientes con COVID o que están en un triage, sino de las propias familias. Nosotros sabemos que la cuarentena o el aislamiento lo recomendamos por sobre todas las cosas, pero hay muchos pacientes ancianos con comorbilidades, hay niños, hay cuadros depresivos. Entonces hicimos esa charla que fue este miércoles pasado para hablar de ese tema con dos psicólogas de renombre. Está en edad en YouTube, es muy recomendable, es acceso a todo público y me parece muy importante. El miércoles que viene probablemente va a haber una charla que va a dar la doctora Diana Domenech, que es la grado 4 de Medicina Familiar, sobre telemedicina, porque eso nos parece que es muy importante. Hay que cambiar la modalidad de atención en las policlínicas de medicina comunitaria, en las de primer nivel, para así tratar de conservar el recurso sanitario, que si bien no es escaso, es finito. Y si los médicos se enferman y el personal de salud se enferma, tampoco va a estar complicado para que se atienda a la población. bien. Algo fundamental de esto es, y lo último que iba a decir, y después, que el tema técnico, a nivel de tercer nivel, o sea, de camas de CTI, tiene que ir acompasado con el recurso humano. Claro. Si nosotros no formamos equipos, se lo dijimos al directorio de ACE, para atender esas camas que van a poner, que serán 100, 200, la que sea, de nada nos sirve tener las camas si nosotros no tenemos personal que las pueda. Y en eso estamos abocados, en la formación de equipos, en la coordinación, porque tenemos participación activa en los comités intersectoriales de crisis, como Federación Médica del Interior, tratando siempre el punto de vista constructivo, Victoria, porque yo creo que desde la prensa hasta el último persona en el Uruguay tiene que tener mucha conciencia social. Eso es muy importante, ¿no? Disculpame si me extiendo mucho, pero tengo No, mucha mire, data valió la pena cada una de sus palabras, doctor, no solo Bien, desde lo informativo, sino también desde lo humano y sensible. Por preguntar, por lo que usted me plantea, más allá de los desafíos, la falta de recursos, los llamados en este momento para poder ir cubriendo material y humanamente, especialmente el tercer nivel, pero digamos, la pregunta es, usted maneja, y sobre todo pensando en el primer nivel, usted manejaba el conocimiento el de terreno, ¿no? La cercanía, que eso es algo que tal vez puede ser una gran ventaja a la hora de transmitirse y manejarse con la comunidad en cuanto a respuestas, que tal vez no lo tengamos en la capital o es soñar, o es demasiado... Es muy acertada la pregunta, porque en un momento en el directorio de ACE, el propio Cipriani dijo que no le gusta hablar de usuarios de ACE. Y personalmente a mí tampoco me gusta hablar de usuarios de ACE. Él los dice que son pacientes de ACE. Y yo y el Comité Ejecutivo de FEMI vamos un poco más allá. Nosotros, los médicos en el interior, hablamos de nuestros pacientes. Porque ese paciente que vemos, lo vemos en el almacén, lo vemos en la calle, hay más contacto. Si se quiere, la famosa distancia óptima se achica muchísimo en el interior, porque nos conocemos todos, como dice el dicho, un pueblo chico, pero esa es la realidad y estamos tratando en ese sentido. Pero eso no puede servir justamente para fidelizar Exacto. Conductas y comportamientos. Indudablemente, indudablemente. Nosotros hablamos con la población. A nivel de la Federación Médica de cada gremio hemos hecho spots con médicos hablando concientizando a la gente para que se quede en la casa, que este partido se juega entre todos, pero no solo eso, también hablamos con referentes, tanto a nivel de artistas como a nivel de futbolistas del interior, que de repente quizás en Montevideo sean conocidos o no, sí, pero cada a nivel uno de ellos local y de la comunidad tienen un peso, claro. Es muy importante. Entonces, a artistas, por ejemplo, que le vamos a hacer un agradecimiento, por ejemplo, de Serno, Canta Claro, hubo varios, Copla Alta también. Digo, vamos a hacer un agradecimiento a todos en conjunto. Sí, ya habrá tiempo para eso, doctor, no se preocupe. Tuvimos un festival, hoy por hoy, y se lo digo Victoria, ahora en poco tiempo tendría que estar comenzando el Festival del Olimar y no lo vamos a tener. Y no. Por primera vez que agrupa más de 40.000 personas. Y eso los artistas lo sienten, porque como bien me decía uno, nosotros vivimos de eso. Pero aún así, yo creo que estas situaciones de emergencia sanitaria, esta situación nueva y de enorme desafío, así como puede despertar lo peor de cada uno, en este caso despierta lo mejor de cada uno, que es la solidaridad.
Y yo le pido encarecidamente a la población, a todos en el Uruguay, esta Semana Santa, este turismo, lo tenemos que hacer en casa, en casa. Nos ayudan a todos, entre todos nos ayudamos. Doctor, ha sido un placer contar con usted en el programa hoy, de verdad. No, muchísimas gracias, muy amable y a las órdenes, cuando quieran, yo estoy a disposición. Y vamos a salir adelante, Victoria, no le quepa la menor duda. Así hay que pensar, claro que sí. Muchas gracias. Bien, perfecto, gracias. Bien, la verdad, gracias producción por organizar ese Skype, porque valió mucho la pena, quiero creer, para todos, ¿no? Quedan 2 minutos. Simplemente creo que fue muy gráfico el doctor cuando habla de que un 30% de las camas de CTI están en el interior y tienen que atender a 1.700.000 personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no movilizarse, no es porque justo a vos que tenías algún síntoma te vas a enfermar y vas a usar una de esas 8 camas que de repente hay en una sola región, sino porque vos podés estar, sin saberlo, llevando el virus a un departamento que no tiene cómo enfrentarlo con las condiciones que debería. Recordemos siempre que los casos que maneja, los números que maneja el Ministerio de Salud Pública son los números a partir de los tests realizados, Claro. no de toda la población que puede tener hoy y no fue testeada por falta de disponibilidad de test, obviamente, ¿no? Por eso hay que ser especialmente prudentes. ¿Cómo una pandemia de estas características nos hace ver todos los días algo nuevo, ¿no? Y en este caso, la inferioridad de condiciones que se encuentra en la salud en el interior del país con la capital, ¿verdad? Esperemos que esto, dentro de todo, sirva para que esa asistencia que hay en el interior del país se acerque un poco más a la de la capital y, bueno, y podamos salir todos adelante. Yo al final quiero destacar algo que se dijo ayer en la conferencia de prensa a propósito de que si bien no es unánime el comportamiento de los compatriotas a propósito de seguir las recomendaciones, es altamente, subrayadamente satisfactorio. Creo que los ministros insistían en agradecer eso. Me parece que es algo que debería en algún punto, aún advirtiendo que todavía queda un trecho por caminar, que hay que destacar y no minimizar. Y aprovecho la instancia, ya que hablábamos recién de la violencia doméstica, la violencia de género, 0800 41 41 o asterisco 41 41. Y para los niños, no olvidarse, la línea azul, que también están muy fragilizadas esas realidades, 0800 50 50. Muchísimas gracias a todos aquí, como siempre, por supuesto, en casa por acompañarnos. Que tengan una buena tarde y será hasta mañana.